leído un artículo muy bonito sobre Emma Goldman, ¿no? Entonces, nos llevamos bien, nos llevamos bien. ¿Cómo se llama la compañera? ¿Cómo se llama la compañera? No. Laura Vicente. ¿No te Vale. suena? Es mucho. Pues debéis invitarla algún día a Radio Clara. Yo creo que la han invitado ya varias veces a Radio Clara. Supongo yo, porque es de las que tiene cosas que decir y está preparada. Entonces, bueno, yo vengo hablando con ella de estas cosas porque, curiosamente, compartía la grabación del otro día y me decía que estaba de acuerdo sustancialmente y que compartía de alguna manera las mismas o algunas certezas y algunas dudas, como decía yo el otro día, ¿no? Y entonces el artículo pues va en la misma línea, ¿no? En la misma línea en el sentido de que cree que en estos momentos el feminismo está dividido. Pero por otra parte tampoco es grave, porque de alguna manera, como ella misma dice en este artículo, y bueno, yo creo que cualquier persona que haya leído algo sobre el feminismo tendría que decirlo igual, el feminismo unido no ha estado nunca. Es decir, como cualquier otra propuesta de transformación social o de conservación del orden social, suele tener divisiones internas, ¿no? Algunas fundamentadas, con sentido, otras resultado de situaciones paradójicas, a veces, como tú bien sabes, en organizaciones se generan rupturas simplemente porque algunos egos van desbordados, ¿no? Y de pronto se consideran capacitados para liderar a las masas, ¿verdad? Entonces, no le preocupa exactamente que esté dividido, considera que, bueno, pues siempre lo ha habido. Incluso eso puede estar bien, es decir, que hay diferentes enfoques, diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Pero sí lo que considera, lo que a ella le llamaba la atención de las manifestaciones del día 8, es que para ella, para ella es un grupo, quienes escriben el artículo no es una persona, yo la menciono a ella porque es con la que más relación guardo, pero ella claramente dice que no es ella, que es un grupo, es un grupo redes de cordialidad. Sí, y son varias, no sé si en la misma página lo dice, pero son varias, ¿no? Entonces, hay una cosa en la que yo no estoy seguro tampoco, ella está más segura, ella considera que lo que se ha roto y estaba muy unido es el 8M. Sí. Sí que es cierto que a raíz del Me Too, a raíz de que empezaron a destaparse escándalos tremendos, ¿no? De situaciones muy vergonzosas, de gente muy importante, quizá una de las más significativas era la de Epstein y todo este núcleo de Estados Unidos en el que se acusó que habían participado desde Bill Clinton hasta un hijo o un nieto de la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Ese que parece ser escondido en el Palacio de Buckingham porque teme salir, no vaya a ser que lo impuren, ¿no? Entonces, pues ahí, como tú recuerdas, sí que es cierto que los 3, 4, 5 últimos años, ¿no? Yo no podría poner ahora mismo la fecha, el 8M se había convertido en una fiesta fuerte. En una fiesta fuerte como yo recuerdo que era cuando yo era muy jovencito, los del 1 de mayo, ¿no? Cuando los 1 de mayo se organizaban corriendo ante los grises. Y eran conmemoraciones importantes de confrontación, de enfrentamiento y de reivindicación de una lucha obrera, ¿no? Y en esa, como no había, bueno, estaban comisiones obreras en la clandestinidad, ¿no? Como no había unos sindicatos oficiales, pues entonces había un sentido de pertenencia compartida y quedaba bien, o sea, había fuerza. No eran multitudinarias, no eran masivas, obviamente. Las calles estaban bastante cerradas, ¿no? Tenían contenido, vamos, tenía sentido, no era una procesión. Sí, tenía sentido. Había un sentido de que se estaba haciendo algo. Sí. Y algo en que lo que unía era más que lo que separaba. Y que el enemigo estaba bastante identificado, era concreto y se luchaba contra él, ¿no? Primero una dictadura y evidentemente el régimen de explotación obrera que había en esa dictadura, por mucho que los sindicatos y ciertas concesiones procedentes de Girón y cierto nacionalsocialismo, ¿verdad? Pseudosocial. Pero en cualquier caso, ¿y qué pasa con el Me Too, verdad? Pues que después de
4 o 5, 8 de octubre realmente prodigiosos, pues, o muy interesantes, muy importantes, con una 8 de marzo, por octubre. Sin querer has dicho octubre, 8 de marzo, me refiero. 8 de marzo, sí, joder, 8 de octubre no sé por qué, además, hubiera dicho 8 de mayo confundiendo con el 1 de mayo, pero bueno, me he equivocado. Mal lo estarás pensando, vale. En cualquier caso, sigamos con el asunto. Entonces, claro, obviamente, eso, según ella, se ha perdido. Yo no me atrevería a decir lo mismo, sinceramente. Yo no me atrevería a decir lo mismo porque sí que es cierto que determinadas cosas, si las paras 2 años seguidos, y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, no, el año pasado no se paró, perdón. Fue la última gran manifestación antes del confinamiento, ¿no? Sí, vamos. Pero si la paras un año, a lo mejor, pues la cosa no sale igual parada. Y sobre todo no sale igual parada si te mezclas de pronto con una situación de conflicto, ¿no? De conflicto dentro del feminismo de izquierdas, por decirlo también, estos términos que sabes que no me gustan demasiado, pero mientras no encuentre otros que agrupe a un conjunto de personas, pues no es fácil decirlo, ¿no? Pues de alguna manera es cierto que hay división. Yo lo estoy hablando con una mujer feminista, me comentaba que una compañera le decía que, claro, que estaban las mujeres jóvenes, las feministas jóvenes no soportaban a las feministas ya ancianas, mayores, de la vieja ola, que no acaban de entender los nuevos planteamientos. En ese caso estaba defendiendo pues, la línea de Irene Montero, de otros colectivos que se agrupan en torno a eso, ¿no? A la línea queer, a la línea LGTB, también vinculada a eso. Y mientras que las clásicas, pues, ya eso empieza a molestar, sobre todo a los que tenemos cierta edad, ¿no? Ni quiero reconocimiento por los servicios prestados, ni quiero que se me descalifique porque tengo edad y porque vengo de otra época, ¿no? Descalifíqueme estrictamente porque lo que yo planteo ahora es o no es correcto, pero olvídese de si tengo más o menos años, más o menos futuro por delante, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso sí puede afectar, ¿no? Sí. ¿Y dónde están, según ellas? Porque tú te acuerdas que hay una en lo que coincidió bastante, que era lo que yo trabajaba el otro día, y es lo que enuncia al principio cuando se declaran anarquistas, del apoyo mutuo, de la autogestión, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una declaración política global, sí. Que además apunta a los dos polos en los que se han articulado las luchas desde hace tiempo, desde seculares, ya 2 siglos, posiblemente casi, en torno a lo que podrían llamar la explotación y la opresión. La opresión, la explotación obrera, de los trabajadores y las trabajadoras, y al mismo tiempo la dominación. La dominación, en el caso del feminismo, la había focalizado en torno al patriarcado, y en las luchas obreras, era el anarquismo contra el Estado y contra los patronos como organizaciones absolutamente antidemocráticas, las empresas, ¿no? Entonces, esa era la idea clásica, y el feminismo se vinculaba de alguna manera a eso, reivindicando, pues, ¿te acuerdas? Una gran línea era las sufragistas, queremos votar como todos, es decir, ciudadanos y ciudadanas, y eso más o menos se fue consiguiendo lentamente, que hasta después de la guerra no se consiguió en toda la Unión Europea, y me parece que en algunos cantones de Suiza hasta los años 70, casi 80 del siglo XX, ¿no? En Francia el 45, 48, por ahí, ¿no? O sea, se tardó en conseguir el sufragio femenino, ¿no? Entonces, esa era una parte de la lucha política contra la dominación en el campo de la política y acceso a las posiciones de poder político y a la democracia en el sentido de participar como sujetos activos, agentes. Y la otra es la condición de integrarse en el mundo obrero, del reconocimiento de su condición de trabajadoras, que se incorporaron además, empezaron a incorporarse en masa en los puestos de trabajo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces era una lucha muy vinculada a eso. Y entonces ahora el problema es que
es algo que ha hecho mucho daño a la izquierda, yo también creo, en general, que son las luchas identitarias. Sí. Que las luchas identitarias se caracterizan, entre otras cosas, porque son luchas transversales, de alguna forma, que ya no afectan... Me gustaría en ese sentido que vas a entrar leer un punto del... Sí, léelo. Lo leo porque después tú lo vas a ampliar. Dice, cualquier corriente feminista que se limita a problematizar cuestiones estrictamente relacionadas con la sexualidad y el género probablemente tenga muy poco que ofrecer, sin una crítica a las lógicas neoliberales que gobiernan y precarizan nuestras vidas. Hay poco que hacer. Ese es uno de los puntos que está en el escrito. Es decir, que si se lo centramos todo en cuestiones de género, de identidad sexual, etcétera, y nos olvidamos del contenido social y del contenido de lucha de clases que siempre imprimió al momento del 8 de marzo, pues poca cosa, ¿no? Es el apartado tercero de Sí, su... claro, es eso lo que viene diciendo, ¿no? Sí. Efectivamente, es decir, de pronto adquieren una relevancia diferenciada pues todos los temas vinculados al LGBTI, ¿no? Sí. El tema de la ley de cambio de sexo, ¿no? El cambio de género. Sí. Una serie de cuestiones que, bueno, podrán ser, que es lo que yo he comentado todavía, podrán ser más o menos sugerentes, podrán afectar a una parte pequeña de la población o más o menos grande, me es igual, porque tampoco se puede luchar por causas aunque afecten a muy poca gente, pero evidentemente ya no es lo mismo, ¿no? Y si esa identidad además, que es otra vinculada a lo que ahora está muy de moda en determinados ambientes universitarios, sobre todo, que es el llamado decolonialismo, Sí, la decolonización. que viene a decir que sigue predominando en el mundo occidental. Bueno, ya no sé, es que tampoco encaja mucho porque hubo una época que lo de primero, segundo y tercer mundo estaba muy claro, ¿no? El primer mundo occidente, vamos, el de en torno a Estados Unidos, segundo mundo en torno a la Unión Soviética y tercer mundo los que quedaban por abajo, y que eran más o menos sujetos a sus propias luchas de liberación y a los juegos de poder de los dos mundos primeros, ¿no? Pero claro, el tema de resucitar al colonialismo y las identidades coloniales, que además es un tema que procede de universitarios importantes de América del Sur, de Argentina y por ahí, de Colombia también, algunos de ellos afincados en Estados Unidos. Ahora no tengo los nombres a mano, si algún día hablamos de ello con tranquilidad te los sacaría, ¿no? Porque algo he leído de ellos, claro, poco, pero algo he leído. Sí. Y entonces yo creo que sí, yo estoy de acuerdo también con ellas, con estas mujeres, de que la gente vuelve a despistarse porque lo mismo, cuando la lucha, es decir, esas luchas del género y esas luchas decoloniales, ¿cuál es una de las consecuencias que tiene? Que hay una parte de este nuevo feminismo que critica durísimamente a lo que ellos llaman el feminismo de las mujeres blancas de la clase alta de los países occidentales. Sí. Empezamos a liarla. El eurocentrismo, ¿no? Eurocéntricas, coloniales, que al final no entienden y seguimos liando. No, mire usted, al final, es decir, si no ha vinculado usted previamente la propia lucha feminista con una lucha social política, empieza usted a despistarse, a descalificar, a empezar a hacer exclusiones dentro de la lucha feminista y exclusiones además que no proceden, ¿no? La del Me Too, como digo, para mí era bastante clara, porque había cogido dos temas de enorme capacidad de sensibilización. Uno de ellos era el tema de la violencia de género, que obviamente está claro, es decir, no hay muchas dudas al respecto. Y otro tema era el de de alguna manera la brecha salarial, la brecha de poder, el no reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿no? Y eso sigue, es decir, sigue siendo lo fundamental y eso afecta a todo bicho viviente. Porque al final habrá algunas mujeres que ocupen puestos de referencia y
y pueden tener además salarios prodigiosos, pero la discriminación de la mujer y el acoso a las mujeres sigue siendo un tema dominante. Y eso es lo que había vinculado a todo el movimiento feminista, no tanto en propuestas concretas, sino en un día de agrupar, de mostrar su fuerza y de recuperar que el tema volviera a estar en la agenda política, porque el riesgo quizá que había en países como el nuestro es el riesgo de que todo lo conquistado nos hiciera pensar que ya no hacía falta más. Sí. Cosa que está lejos de ser cierta, ¿no? Y yo sí que creo que se ha conquistado, obviamente, muchas cosas. Eso me parece claro. Es decir, ahora vemos imágenes que, si yo recuerdo mi infancia, eran simplemente impensables, ¿no? Desde una mujer conduciendo un autobús público, pongamos por caso, que es una chorrada, por otra parte, ¿no? Los autobuses de conducción automática que hoy día, comprendes, hasta un niño podía llevarlo, como, no digo por la fuerza física, me refiero nada más, ¿no? Pero vamos, hay mujeres que tienen fuerza física de sobra. Pero en cualquier caso, eso, como digo, era impensable, ¿no? Bueno, era igualmente impensable ver un gobierno con la mitad de las mujeres, de los ministros mujeres, ¿no? Pero claro, sigue habiendo cantidad de cosas, por ejemplo, la brecha salarial. Sigue siendo muy fuerte. Era impensable ver, como tenemos ahora, un 30% de mujeres, 30-35, ocupando puestos en los parlamentos y en los congresos, etcétera, la representación política, pero sigue siendo una parte, es decir, la mujer sigue siendo la mitad. Sí. Entonces, en un cálculo aleatorio, habría que suponer que tendrían que estar más o menos en la mitad. Sin embargo, siguen la campana de Gauss y la gente se distribuye por siempre más o menos igual. Sin embargo, siguen hablando del techo de cristal, ¿no? Que hay un momento en que la mujer ya toca un punto en el que ya ni el 30 ni el 20 y a veces ni el 10, ¿no? Que son los puertos. No, evidentemente. Hay bastantes distinciones entre unas profesiones y otras. Los y unos ámbitos y otros, ¿no? En empresas del IBEX, en grandes empresas, consejos de administración y todo ello. Ahí, por ejemplo, están por el 30% en los consejos de administración, pero ocupando el cargo primero, sí, muy poquitas. Por eso. Entonces, claro, es decir, y sigue habiendo, ayer salía, no, antes de ayer, el día, pues no sé si lo sacaron el lunes, sí fue, lo sacaron en la televisión en algún momento, por ejemplo, que lo han sacado luego en la ley, ¿no? Lo de los cuidados, ¿no? Sigue siendo una profesión fundamentalmente femenina y fundamentalmente mal pagada, sí, y poco reconocida. Sí, y que sigue habiendo cantidad de situaciones en que, sea el techo de cristal, sea la brecha salarial, o sea la desvalorización social de determinados puestos de trabajo, es obvio que, como te decía, sigue habiendo cantidad de cosas que conviene hacer. Y posiblemente un feminismo que se centra en cuestiones identitarias es como la política que se centra en cuestiones identitarias. Al final, yo creo que presta flaco servicio, quitado un momento muy específico. Estoy pensando ahora, por ejemplo, las famosas luchas contra la segregación racial en Estados Unidos. Obviamente se centraron en algo que sigue siendo tremendo, que es el racismo, ¿no? El racismo de muchas formas. Y esas tienen un carácter específico vinculado a luchas sociales de mejora de sus condiciones laborales, de todas las condiciones laborales, salariales y de permanencia en el puesto de trabajo. Entonces, yo sí que creo que en estos momentos lo que dicen en ese artículo me parece que debe ser tenido en consideración y se debe seguir pensando en que los esfuerzos por mejorar las condiciones de la mujer, su reconocimiento, siguen siendo muy importantes y, por lo tanto, sería bueno que ese Me Too, ese 8M que no se había roto todavía, a ver si después de la pandemia se recupera, porque sí que es cierto que... porque además esto se da en un momento en que cierto discurso de la extrema derecha, integrista y en el fondo todavía machista o patriarcal, como quieras llamarlo, me es igual,
está siendo profundamente agresivo contra el feminismo, ¿no? Es decir, y cada vez con menos pelos en la lengua, ¿no? La genialidad de los de Vox, de que el 8M se celebrara, no sé qué proponía, no sé qué estupidez proponía, ¿no? El día del COVID-19 o algo así. Sí, de los sanitarios de la COVID, algo así, ¿no? Sí. Dice, ya son ganas de tocar las narices, ¿no? Sí, sí. El caso Pero claro, es un discurso que de alguna manera va calando, ¿eh? Como hay en ciertos contextos, se recupera un discurso de que los hombres al final están siendo discriminados por culpa de las medidas de discriminación positiva, etcétera, ¿no? O por detalles de lo que se llama el machismo patriarcado difuso. Me decía una persona que trabajaba en estos temas del género en su centro de trabajo, que hay mucha gente, y habían pasado una encuesta a las mujeres para ver que contestaran cómo percibían su situación en el trabajo. Dice, y no se les ocurre más peregrina idea que pasar en la misma encuesta a los hombres, que cómo veían el puesto de trabajo a las mujeres, pero ¿quién les ha preguntado a los hombres? ¿Qué tienen que decir los hombres? Tenemos que decirlo nosotras. Si tú en otro momento quieres hacer otra encuesta, ¿verdad? Y una encuesta a los hombres para ver cómo los hombres siguen manteniendo prejuicios machistas o como quieras llamarlo, pues hazla, pero no me líes, ¿eh? Sí. Como me decía también otra, dice, pues no te fastidies una mujer que el día del 8 de marzo pone en su, no sé si era su Instagram, su Facebook, lo que sea, ¿no? Aprovecho este día para agradecer a mi marido todo lo que me apoya. Digo, manda huevos. Tienes muchos días para hacerlo, si quieres hacerlo. Dígalo cualquier día. Pero no en los días 8 de marzo. No, hoy no toca. Yo qué quieres que te diga, hoy no toca. Es porque no tiene gracia. Entonces, bueno, es un tema al que hay que darle vueltas y supongo que en estos momentos lo que pasa en muchos contextos, es decir, que la pandemia al final, como ha caído en un contexto bastante complicado ya de por sí, pues está haciendo un poco estragos. Vale. Y al final la gente se está un poco despistando. En Madrid ya sabes tú que fue patético, porque y ahí fue prodigioso, es decir, cómo el delegado de gobierno del PSOE, el fiscal que depende del gobierno, porque la fiscalía depende del gobierno, y los jueces, hombre, ya los jueces tienen cierto sesgo conservador per se, ¿no? Cierto. Lo da el cargo, ¿no? Subrayamos y ponemos en negrita lo de cierto. Cierto, sí, bueno, claro que decirte que no, porque es que tienen, parte les viene dado por lo que hacen, ¿eh? Sí. O sea, que son oficios que tienden a la conservación, pero igual, todos han dicho que lo han prohibido en Madrid brutalmente, y claro, yo salí con mi esposa y con mi hija en las palmitas, como cuando salíamos por los sanitarios, ¿no? Y había gente aplaudiendo, no mucha, muy poca, pero había gente, ¿no? Y en Madrid sí que se manifestaron un poco, pero pues muy discretamente. Sí. Y luego ya terminas estas chuminadas de que si va Irene Montero a dar una charla, ni siquiera una charla, a hablar con un grupo de alumnas en todas las condiciones, se la acusa de estar adoctrinando a la gente. Bien. A mí me apetecería leer todo el artículo, pero no lo voy a hacer, obviamente, pero sí lo quiero recomendar porque me ha parecido interesante. Además, no es muy largo, es decir, no es corto. No se entretiene en disquisiciones que podrían hacerlo por la capacidad de las personas, sobre todo de Laura Vicente, como conocemos a ella, pero como tú has dicho, es un artículo colectivo. Está en redes y ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo entrar? Yo sé que se puede compartir en Twitter, por lo menos al final del artículo lo vamos a hacer, porque se puede, creo que, compartir en Twitter, pero no sé si se puede de alguna manera compartir también en Facebook y en algunos otros sitios. ¿Cómo lo pueden conseguir? Yo puedo a lo largo del día intentar colocarlo, pues yo lo he puesto en mi Facebook. O si está en mi Facebook. Si está en tu Facebook, ya a partir de ahí lo podemos cazar.
Lo podemos pasar al club de oyentes y ya está. No hay más vueltas, más vueltas que darle, porque vale la pena que se le pegue una leída, porque toca puntos concretos y además Sí, hace una diferencia entre lo que hablamos de la colonización y las mujeres racializadas, del eurocentrismo, de todo lo demás que hemos leído, y de que hay que ponerse las pilas y que no podemos seguir, o que no se puede seguir dando la sensación de división, aunque hasta cierto punto admite que hay feminismos, ¿no? Que y hay eso siempre, diferentes eso. maneras de verlo, ¿no? Y después habla también del tema que hemos comentado, de la cuestión generacional, de las jóvenes que se creen que han venido a descubrir la rueda, como obviamente no utiliza esas palabras ni mucho menos, y también de las más veteranas que quizás tengan que escuchar algunas cosas nuevas, pero en fin. Pero siempre tiene un contenido social, de lucha de clases, de saber de dónde se viene, de dónde se pertenece y el sentido del mismo. Vale. Lo dejamos ahí, Félix, Lo dejamos ahí, me parece bien. y compartiendo el artículo para que la gente tenga más capacidad de ver de lo que hemos estado hablando, y si nos hemos dejado alguna cosa o la hemos interpretado mal, pues que lean el texto. Hay otra cosa que también me ha parecido interesante, que me has propuesto, y aunque hemos hablado con otros compañeros, concretamente con el compañero Carlos, en el día de ayer hablamos del tema de Irak, de la visita de el Papa Francisco, el Papa Paco le llaman por aquí, yo no sé cómo le llaman, Bergoglio es el apellido, que parece ser que es más respetable, pero yo creo que tiene mucho sentido hablar de esa visita a Irak, que es una visita que requiere cierto atrevimiento o mucho atrevimiento, que todo el mundo le aconsejaba que no la hiciera, que mucho cuidado, que en tiempos de pandemia, además, Irak que está totalmente encerrado en sus casas, es decir, la pandemia está atacando duramente. Además, hay terrorismo, hay problemas aún de violencia, y se ha ido para allá. Bueno, Sí. cuéntelo, porque, claro, la crónica que hemos leído en un diario como diario.es da ciertas garantías de que, bueno, si hablan en este medio que consideramos, entre comillas, progre, también le ponemos comillas, pero viene desde una revista o desde un periodista que trabaja en una revista católica no sé, ahora lo tengo cerca, ahora lo diré. Es decir, el autor también es parte de. Es decir, que el artículo también está muy bien leerlo, está muy bien razonado, muy bien explicado, pero está recogido, es decir, el autor no es un periodista integrado, digamos, en diario.es, creo pensar. ¿Vale? Cuenta tú, mientras yo busco. Bueno, sí, a mí me llamó la atención que lo publicara el diario.es, ¿no? Mm, Yo más o menos había visto algo en la televisión y tal. Obviamente es un papa, en este caso concreto, como en cuestiones sociales. sí, Es un papa, sobre todo en cuestiones sociales y en más. Pero en cuestiones sociales, digamos, un papa sensible a la doctrina social, al papel de los pobres, a la lucha contra la opresión, contra todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, es bastante. Y algunas de sus encíclicas, que las he comentado en algún momento, pues la última, la de Laudatio, era una encíclica de un ecologismo radical, del que se pueda encontrar aquí en España, por ejemplo, yo lo leo en Ecologistas en Acción. Muy similar, es decir, de calor, parten de supuestos distintos y tienen preocupaciones distintas. Y entonces pertenece a ese tipo de comprensión de las cosas que tienen. Te decía, me parece que lo decía aquí el otro día, ¿no? Que la Iglesia es transversal, y entonces en el mismo diario.es ayer salía un artículo de la constante, la creciente identificación del fundamentalismo religioso y la extrema derecha. Pues claro, el fundamentalismo religioso dentro de la Iglesia, católica en concreto, sí. pues suele estar lleno por la gente de extrema derecha.
claro, es así. La gente de extrema izquierda no se apunta a eso, se apunta a otras cosas. Y entonces, en este caso concreto, hay dos cuestiones que claro, quizá para el público en general algo sabe, pero no tiene la misma sensibilidad. Cómo se ha masacrado a los cristianos, y en concreto a los católicos, en esa zona del mundo, es espectacular. Y en algunas más. En estos momentos, los datos que hay es que son la corriente religiosa más masacrada. Y fundamentalmente por el fundamentalismo islamista. Entonces, bueno, pues es que aquí había comunidades cristianas muy potentes y literalmente las han masacrado, como lo han intentado en Egipto, como lo han intentado en Etiopía, donde, claro, no nos suelen sonar las iglesias maronitas, los coptos, la siríaca, pero ahí estaban y han sido masacradas, ¿no? Y entonces el caso de Irak es uno de los casos claros, ¿no? Entonces, bueno, ha ido en ese sentido, a solidarizarse con los que son machacados. En este caso concreto, por el hecho de ser machacados, no tanto por ser católicos, sino porque eso, pues se lo ha aplastado, se los ha matado. En Irak, el Estado Islámico los pillaba y los crucificaba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Simplemente les cortaba la cabeza. Entonces, claro, huyeron casi todos, quedaron pocos. Esa parte me parece que conviene, bueno, de vez en cuando conviene bien recordar a la gente dónde hay en el mundo colectivos que sufren. Como de vez en cuando hablamos de los Rohingya en Bangladesh y por ahí, ¿no? Y hay que no olvidarlos jamás, porque si no la liamos. Porque además son de los más desfavorecidos de la tierra. Mucho más. Hablas de los zapatistas y los zapatistas, bueno, han logrado generar ellos mismos con sus esfuerzos un contexto de protección. Son marginados, pero hay otros colectivos, o cuando hablamos nosotros de Rojava, que ahí se defienden como gato panza arriba, ¿no? Entonces, esa parte me parece bien. La otra parte es que esa parte del mundo es una parte del mundo jorobada. Jorobada porque es en donde esto se llama la geopolítica y los grandes conflictos de nivel internacional, donde las potencias, entre comillas, las grandes potencias, dirimen sus conflictos y sus zonas de influencia, pues eso se hace a costa de muchos muertos. De muchos muertos. Y entonces, en ese sentido, me parece que ha tenido valor, porque el Biden, en el que mucha gente había puesto sus esperanzas, ¿verdad? Como de alguna manera una propuesta que rompía con Trump, pero prácticamente una de las primeras cosas que ha hecho ha sido bombardear Siria, ¿no? Sí. Y dices tú, pero oiga, cuando usted bombardea así, desde luego, seguro que muchas víctimas que nada tienen que ver con el asunto. Sí. Seguro. Es decir, no me venga usted con rollos, porque esos bombardeos no son los selectivos, no es esos de los drones que van y asesinan a el correspondiente líder de la guerrilla, no sé cuál, ¿no? Que eso lo hacen también. No, ya son bombardeos, y ahí caiga quien caiga. Es lo que hicieron en Irak, por ejemplo, en la famosa guerra. Entonces, viene bien recordar que alguien vaya allí y dice, oiga, que esto no va de esto, que hay que hablar con todo el mundo. Y que esta zona o se hace un esfuerzo serio por generar puentes de diálogo y no puentes de confrontación y de victoria, a ver si ganan los míos o pierden los otros, o ahí está muriendo mucha gente. En ese sentido, resulta en estos momentos ejemplar y llamativo. No sé qué consecuencias traerá, pero estaría bien el que la ceremonia que ha tenido con el equivalente del Papa de la zona de, no sé si son eso en concreto, los chiitas o los que sean. Los chiitas, concretamente Sistani, el ayatolá Sistani, que es el jefe de los chiitas. Claro, sería el equivalente, la máxima autoridad en esa comunidad, ¿no? Además, un señor, el líder es el ayatolá al-Sistani, que no se reúne prácticamente con nadie, que está recluido, que es un señor ya anciano y que lo ha recibido en su casa. El máximo representante de los chiitas, la religión más importante o la fracción más importante dentro del islamismo. También ha aprovechado para reunirse como acto simbólico con el padre de Ailán. Todos recordamos al niño. Otro detalle realmente importante. Claro, porque ha ido a hablar de migración.
O sea, ha ido a abrazar sí. al padre del niño ese que se hizo famoso por estar muerto en una playa que es una manera, porque también estuvo, me parece, visitando la zona de abajo de Italia. Sí. Ha venido a recordar dos cosas fundamentales con el imán este. Los dos han dicho, todo el que mata en nombre de Dios Sí. no tiene nada que ver con nosotros. Y no lo hace en nombre de Dios. Es cierto que en la historia, incluso avalado por los respectivos imanes de musulmanes y de católicos, ¿verdad? Sí que es cierto que las religiones se han prestado a dar sus bendiciones a sus combatientes, ¿no? A los de su lado. Y jugando la política, ¿no? Pero también es cierto que en estos momentos, sobre todo, pasó con Juan Pablo II. Eso, en ese caso, Juan Pablo II, como sabes, era muy conservador, eclesialmente hablando, pero en cuestiones sociales y políticas, él fue durísimo con la guerra de Irak. Es decir, él no, vamos, en ningún momento dudó en que era una guerra inicua. Lo dijo claramente. Lo que pasa es que, claro, el caso va a tener. Y en ese sentido, vuelve a lo mismo. Oiga, no, mire usted de que no, que eso no es. Que todo el que alegue, claro, en estos momentos, lo más organizado con esta capacidad de matar en nombre de Dios es el radicalismo islámico. Pero bueno, en Estados Unidos ha habido momentos en que los fundamentalistas cristianos también han sido finos, ¿no? No sé si aquel famoso acto terrorista en un ayuntamiento de no sé dónde, que murieron 100 y pico personas o 200, ¿no? En Estados Unidos, no sé si lo recuerdo hasta ahora, sería cuestión de buscarlo. Me parece que fue hecho por uno de estos fundamentalistas cristianos de Estados Unidos, ¿no? Es decir, esos fundamentalismos existen, son peligrosísimos y está muy bien que además la foto de los dos máximos representantes, que quieras o no quieras, como es lógico, tienen un tirón entre sus seguidores. Y aunque los católicos somos bastante relajados en nuestras relaciones con el Papa, pero es el Papa, quiero decirte, es una voz cualificada. Sí, y señor. tiene una audiencia que no tengo yo, claro. Y además así lo titula, como decíamos al principio, ese artículo del diario.es, Francisco en Irak, un viaje en el que nadie creía y que ha sacudido la geopolítica en Claro. Oriente Medio. Es decir, que no solo tiene un interés para los católicos o los islamistas, no, claro. para los creyentes o no creyentes, sino que tiene un contenido también político, porque además, como tú has dicho antes, se ha metido a profundizar en temas, por eso el encuentro con el padre de Ailán, con el del niño, sobre el derecho a la inmigración, y lo ha defendido rotundamente, el derecho que tienen la gente y las personas a emigrar, a buscarse la vida, a salir de su país, que no se puede seguir con estas políticas de... Es decir, cada vez la actitud de Europa y de algunas partes de Europa en concreto, de algunos colectivos, es absolutamente impresentable. Es decir, no es de recibo, porque evidentemente son gente que emigra porque tiene necesidad de emigrar. Sí. Como emigraron en su día los gallegos o los asturianos o los extremeños a América, como si fueron en masa italianos y irlandeses a Estados Unidos. Sí, señor. Se fueron a buscarse la vida, porque donde estaban se morían, o pasaban hambre, estaban en condiciones de miseria. Y al final, de alguna manera, hay sitio para todos. Es decir, hay sitio para todos si tienes voluntad de que lo haya. Sí. Entonces, el trato que está dando Europa al tema de la inmigración clandestina, globalmente es muy poco presentable, ¿no? Y viene bien, porque al final viene bien, ¿no? Es decir, es un tema, yo creo, fundamental desde el punto de vista de la ética, del comportamiento moral de las personas, el no hablar de cifras, sino de personas. O recordar que detrás de cada cifra, de cada número, de cada hay historias personales que han sido destruidas, biografías que buscaban tener una oportunidad diferente, construirse una vida distinta. Lo que todos tenemos de pequeñitos, queremos yo, me gustaría no sé qué, me gustaría lo que quieras. Querría construir, y hay gente que es que no tiene ninguna posibilidad de hacerse una biografía.
Entonces lo que están buscando es ser persona y ser reconocido. Entonces la foto del niño que impactó por razones obvias, pero estaba, me parece recordar, estaba de espaldas y tal, es ir a ver al padre. Sí. O sea, es que tiene padre. Sí. Y tiene un padre que vio cómo se moría su hija, que no sé con quién había ido a Europa, y es de los miles que han muerto, unos lo sabemos. Tú sabes que hay por la zona de Barbate o por ahí, hay un cementerio con tumbas con números. Sí, que por no se conoce la identidad. Claro, pues son de los recogidos en el agua, ¿no? Sé que tienes prisa, sé que tienes que Yo creo que ponerle nombre y apellidos y eso, el reconocer, tiene un impacto tremendo. Y luego la audacia, decir, oiga, yo tendré 82 años, voy renqueando porque no, tampoco evidentemente no tiene esta plenitud física, el otro está igual, pero voy. Me chupo el viaje, me hago mis kilómetros, doy 7 actos en 3 días, ¿no? Porque la causa lo merece. Y porque a lo mejor si otros líderes mundiales hicieran lo mismo, igual aquí se solucionaba algo. O que a lo mejor realmente no quieren solucionarlo, porque les va bien tal como está. Bien, está renqueante, como tú decías, y hay una causa física y es que tiene frecuentes ataques de ciática y la última vez tuvo que suspender incluso actos religiosos importantes dentro del propio Vaticano por su cronicidad con el nervio ciático y todo eso que lo hacen estar postrado durante largas temporadas. Y por eso sus andares, ¿no? Dice que el Papa Paco está, parece que cojea, ¿no? Que va de lado, pero es que está fastidiado. Bien, sé que tienes prisa porque tienes una clase, te estamos robando tiempo, me has avisado, yo no quiero que llegues tarde y te silben al entrar, pero remata como, como tú quieras. El artículo sí que lo tenemos que decir, es de Jesús Bastante, está en religiondigital.com, es de donde lo recoge y lo traslada el diario.es, que le da ese titular y esa importancia en un medio de comunicación que, como tú decías al principio, te había extrañado. A mí puede ser que también, pero es que es algo más que un viaje del Papa a hacer proselitismo y a soltar su chapa, ¿no? Es decir, Mira, me alegré porque yo lo leí pensando que me iba a dar una visión diferente. sí. Y efectivamente, yo me esperaba una cosa del diario.es y me encontré otra. O sea, me sorprendió. A mí también. Yo iba buscando ideas contrarias a las mías, porque yo tengo una posición más bien positiva respecto a esta figura en concreto, pero y creí que el diario.es pues iba a hacer un discurso típico de ciertos sectores, ¿no? Y no, me quedé gratamente sorprendido, sí, me quedé gratamente sorprendido. Bueno, pues si la gente lo quiere leer, lo quiere ver, es un artículo interesante porque relata lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y además partes del discurso. Subraya cosas fundamentales, ¿eh? Sí. Lo de la migración, lo de Dios no mata, lo de hay que ir allí y saludar, etcétera. Eso sí lo subraya todo. Sí. Y es lo que yo creo que hay que subrayar en estos casos. Bueno, Félix, ¿quieres que acabemos? Porque tú necesitas acabar, entre otras cosas. Sí, me parece bien que acabemos. Vale. Ya, Una vez no, más, a mí solo queda agradecerte que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí, a pesar de que ahora tienes que entrar ahí en esa universidad a una clase y te estarán esperando. Así sí. que Pues nada, veremos la semana que viene. a ver dónde Principio. estamos y cómo estamos. ¿Vale? Vale, Vale, Félix. muy bien. Un abrazo. Que vaya todo bien. Vale, pues que tengáis buen día a todas y todos. Vale.